Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy es un día especial porque se está celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en este día domingo. Una celebración que estamos celebrando junto con la fiesta de los primeros frutos. Esta es la fiesta en donde se presentaban los primeros frutos, y Cristo se presenta como el primer fruto de la resurrección. Cristo ha resucitado, primicia de los que murieron es hecho. ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para el mundo? Bueno, durante el programa de esta tarde vamos a estar viendo el significado de lo que significa esa resurrección para mi vida y lo que significará también para tu vida si este día tú le aceptas como tu Salvador personal. Así es que regreso con el mensaje de la bendita palabra del Señor. Nosotros sin Cristo, when we were without Christ, dice la Biblia que nosotros estábamos muertos. God says that we were dead. ¿Muertos qué? Dead how? Muertos espiritualmente. Dead spiritually. No teníamos sensibilidad We had no para sensitivity disfrutar las cosas to espirituales. enjoy the spiritual things. Éramos ajenos a Dios. We were alien to Éramos God. enemigos del We Evangelio. were enemies of the gospel. Hacíamos la pecaminosidad de nuestra carne. We sinned according to Nos the desires of our deleitábamos en el flesh. pecado. We delighted in Y sin, el pecado traía la muerte. and sin brought death. Pero cuando venimos a But Cristo when we come to y Christ creímos a su and we palabra, believe in His word, Él nos dio vida. He gave us life. Y Él nos promete And que He los que creen en promises su that palabra those who believe in His word nunca would morirán. never see death. ¿Entienden eso? Do you understand this? Nunca dejarán de That existir. will never stop existing. Una vez más, Once again, vamos a ser separados, if we're going to be, yes, we'll be Vamos a separated from dejar our nuestro bodies. cuerpo, We will leave this body, pero vamos a irnos con el but we Señor. go to be with God. Esa es la That esperanza is the hope de la resurrección. of the resurrection. ¿Por qué miedo, hermanos? ¿Por qué temor? So why be afraid, brothers? ¿Qué What fear? significa para mí? What does it mean for me? Significa, hermanos, It means una vida a saludable. healthy life. El drama que los jóvenes presentaron, When you saw the play the youth presented, ustedes pudieron rápidamente captarlo. you could capture it quickly. Era el Señor Jesús It was Lord Jesus haciendo milagros doing miracles y maravillas and wonders durante su estadía en la tierra. during His stay here on earth. Sanó a los ciegos, He healed the sick. sanó a los leprosos, He healed the lepers. sanó a los He healed paralíticos, the paralytics. perdonó los He pecados forgave sins. de la mujer For Magdalena. example, Mary Magdalene, Él hizo muchos milagros y He did muchas many maravillas. miracles and wonders. Trajo una vida He saludable, brought a healthy life, una vida de a bendición. life of blessing. ¿Cuántos tienen una vida de How bendición, many have a life of hermanos? blessing? Cuando nosotros Amen. hemos creído en el When Señor we have believed in Jesucristo, the Lord Jesus Él nos Christ, ha dado una vida de bendición He has given us a life of y blessing, nos ha hecho eternos, and we have hermanos. become eternal. No moriremos We will not die hasta que no hayamos cumplido until we have not la accomplished misión que Dios The quiere mission God has set que for us cumplamos. to fulfill. ¿Cuánto es gloria a Dios How many por say eso? glory to God for this? Así es que debe darle gracias a Dios por eso. So we should give God thanks for Hace this. algunos años atrás, Some years ago, unos 20 años atrás, about 20 years ago, mi esposa fue diagnosticada con my cáncer wife was diagnosed with y cancer, le daban 6 meses de and vida. she was given 6 months to live Y ella lloraba porque And she wept nuestra niña estaba because her pequeñita. youngest was still little. Mi hijo no se había My casado. son hadn't gotten married Y yet. dice, Señor, ¿cómo me vas a She said, Lord, llevar? how are you going to take me now? Y hermanos, todo parecía And brothers, contrario everything seemed contrary a lo que los doctores decían de to su what the cáncer. doctor said about her Pero cancer. Dios la sanó, hermanos. But God healed Le her dio una vida and gave her a saludable. healthy life. Ella nunca tomó las medicinas que el doctor le She dijo que didn't take the tomara. medication the doctor told her to take. Y cuando ella, le vino el temor a su vida, And when fear came over her le life, fue a decir al doctor, no me he tomado las she told the doctor, I medicinas. haven't taken this ¿Me las medication. puedo tomar Can I take ahorita? them now? It's too late, dice. He said it's too late. Te debiste tomar porque para He que el said, you cáncer should no have taken them regresara. so cancer doesn't come back. Dije a mi esposa, tú nunca vas a tener I cáncer. told him, well, if you're not going to have cancer Cristo again, se sanó. Christ Y tenemos healed you. una vida saludable en And we Cristo. have a healthy life Porque in Él Christ. es nuestro sanador. because He is our healer. Su palabra dice que el herido fue por nuestras His word rebeliones, says that He was wounded for our transgressions, molido por nuestros pecados. crushed for our iniquities. El castigo de nuestra paz fue sobre The Él. physical being was over Him. Por su llaga And by His scourging, somos nosotros we have been curados. healed. ¿Cuántos creen esto, How many hermanos? believe that? Yo lo creo Amen? con todo mi I believe with all corazón. my heart. Unos años atrás, 5 años atrás, About 5 years ago, yo perdí un poco el sentido
I started to lose Manejaba, llegaba my a mi casa sin senses. saber I cómo. would drive and get home, not know how I Le got dije there. al doctor, I told the doctor. me llevó el doctor a un CAT The scan, doctor ran some CAT unas scans, radiografías some metálicas, X-rays, MRIs, y a un ultrasonido, and y a ultrasounds, muchas cosas and especiales many que other hizo. different tests. Me encontraron gusanos en la And they cabeza, found worms in my brain, producto del cerdo que yo a comí en product México, of the pork that I ate in y los Mexico, gusanos se habían almacenado en mi cabeza and I had literally had worms in my y brain, estaba perdiendo la and I memoria. was losing my memory. El doctor dijo que me iba a dar una The inyección, doctor said he unas would give me pastillas, some injections and pills que me iban a poner epiléptico that would cause me to become epileptic, y que me iban a dar otras pastillas más and fuertes give me other stronger para pills quitarme la to epilepsia. remove the Le epileptic dije, attacks. Señor, yo he creído en ti. I said, Lord, I believed in you. Mi esposa una noche oró por mí, One evening, my wife me prayed for ungió me. con aceite She conforme a la anointed me with palabra. oil according to the word. Cuando fui a ver al doctor en el And when I último went to see the examen, doctor, no encontraron nada, they hermano. didn't find anything. No encontraron nada, They didn't find solo anything. los fósiles They just found de the los shells gusanos que estuvieron ahí, of los the worms. cascarones de ellos, Just the pero no shells, había nada. but they were gone. Dios nos ha dado una vida God has given saludable. us a healthy life. Sé que de algo vamos a morir, I know amén. we will die of Pero something, mientras no sea eso, but until that moment comes, Dios va a probar nuestras vidas. God will test our Y muchas lives. veces lo hace a través de Many enfermedades times He does it through sickness, para que nosotros podamos acercarnos so a that we would draw Él. near to Him. Porque muchas veces dice, si no se enferman, no se acercan a Él. He said, because many times we don't get sick, we won't draw near to Job Him. decía, de una y de otra manera habla Dios. Job said, in one way or another, A God veces les speaks. habla por medio del profeta. Sometimes He speaks to the A veces les prophet. habla por medio de una enfermedad. Sometimes through a A sickness. veces les habla por el dolor. Sometimes through suffering. Para que So entiendan that we y understand se vuelvan a Él. and we turn back to Pero Him. una vez que nosotros nos volvemos a But Él, once we turn back to que Him hemos creído en Él, and we believe in Him, hermanos, brothers, tenemos vida we saludable. have a healthy life. Tenemos salud en Cristo We have Jesús. health in Christ Jesus. ¿Puedes creer esto? Can you believe that? ¿Puedes creer esto, Can you hermano? believe this? Esta mañana, And this morning, haz la prueba en tu vida. Test this in your life. Y no importa cualquier It enfermedad. doesn't matter what sickness is there. ¿Saben ustedes, hermanos, You know what, brothers? que es bien fácil sanar un dolor de cabeza? It's easy to heal a headache. Pues vas al doctor, vas a comprar medicina. Are you going to buy medicine? Y allá me dijo que había una medicina que se llamaba Mejora, In Mejoral. Mexico, there was certain medication, Y te tomabas un Mejoral. and you would take one of those Y te pills, mejorabas. and you get better. Aquí hay unas medicinas que se llaman Here we ibuprofen. have ibuprofen. Hay unas drogas más fuertes. We have other Tú stronger te la tomas y medications. se te You quita. take it and it goes away. Pero cuando tú tienes una enfermedad de muerte, But when you have a sickness of death, ¿qué vas a hacer? what can you take? Solo puedes creer You can only believe en que en Cristo Jesús in that Christ Jesus tenemos vida saludable has given you healthy porque life Él herido fue por nuestras because He was rebeliones. crushed for our Porque Él fue iniquities, molido por nuestros pecados. because He was wounded for our Porque el transgressions, castigo de nuestra paz fue because the sobre chastisement of Él. well-being was Y que upon por Him, su llaga bendita and by His scourging, somos curados. we have ¿Cuántos been han sido healed. curados del how many have been Señor? healed? Amen? Porque Cristo resucitó, hermanos. Because Christ resurrected, Nos ha hecho siervos libres. He has made of us free servants. ¿Qué quiere decir? What does this mean? Que antes éramos esclavos del pecado. Before we were slaves to sin, Éramos esclavos de la maldad. we were slaves to wickedness, Éramos esclavos del vicio. we were slaves to de la vices, droga. to drug addiction, Éramos esclavos, hermanos, de la we were pornografía. slaves to pornography, Éramos esclavos, hermanos, del adulterio, slaves to de adultery, la to fornicación. fornication. Los pecados eran visibles The en sins were very nosotros. visible in our lives. Éramos esclavos. We were slaves. Pero en Cristo Jesús, But in Christ Jesus, Él nos hizo He libres. has set us free. Dice la palabra. The Word of God says, ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? what then? Should we sin because we are not under law but under grace? En ninguna May it never manera. be. En ninguna manera. May it never be. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Do you not know that when you present yourselves to someone as slaves for obedience, you're slaves of the one whom you obey, either of sin resulting in death or of obedience resulting in righteousness? Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos al pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. But thanks be to God that though you were slaves of sin, you became obedient from the heart to that form of teaching to which you were committed. Y yo haga esto que algo que Jesús hizo por nosotros. And this is what Jesus has done for us. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervo de la justicia. And having been freed from sin, you became slaves of righteousness. ¿Cuántos fueron libertados del How pecado, many were set hermanos? free from sin, ¿Cómo era brothers? nuestra vida How was pecaminosa our life antes? before?
¿Cuáles eran los frutos que daban What was nuestras the vidas? fruit of our lives back then? Ladrones, We were thieves, we were mentirosos, liars. matones, We were murderers, drogadictos. we were addicts. Éramos lo peor del mundo, We were hermanos. the most vile of the world. Pero cuando Él nos perdonó, But when we were Él nos forgiven, hizo libres He set us y free. nos hizo siervos de And we justicia. became, in a sense, slaves of righteousness. Dice el verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tener por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. I am speaking in human terms because of the weakness of your flesh. For just as you presented your members as slaves to impurity and to lawlessness, resulted in further lawlessness, so now you present your members as slaves to righteousness, resulting in sanctification. Porque la paga del pecado For the wages of sin es la muerte, is death, mas la dádiva de but the Dios free gift of God es vida eterna en is eternal Cristo life Jesús. in ¿Cuántos Christ tienen Jesus. vida eterna en el How many have Señor? eternal life? Esto es lo que significa This is la what resurrección de resurrection Jesucristo means para mi vida. for our lives. No sé qué significa para tu I don't know what vida. it means for you. No sé qué significa para el I don't know mundo. what it means for the world, Pero para mí but for me, significa it liberación, means deliverance, vida freedom. nueva. Significa, hermanos, It means, brothers, que soy libre de la that I am maldición. free from a curse. ¿Por qué? Porque ahora conozco Why? la palabra de Dios. Because now I know the Word of God. Cuando no conocíamos la palabra When we del didn't know the Word Señor, of God, según la Biblia, according to the éramos Word, malditos we were cursed porque no guardábamos su palabra. because we didn't keep His Word. Maldito aquel que no guarde mi Cursed are palabra, those who dice. don't keep my word, Maldito is what it aquel que said. no guarde mis To mandamientos. those who don't keep my commandments, Maldito aquel que no guarde mis curse those who estatutos. don't keep my statutes. Éramos malditos. We were cursed. Pero dice, But it says here, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, curses everyone who hangs on a tree. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos el Espíritu Santo. In order that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we would receive the promise of the Spirit through faith. Yo no sé cuántos de ustedes se sienten bendecidos, I don't know how many of you feel blessed today, pero una persona que está bajo but maldición, a person who is cursed, si alguien van a atropellar en la calle, if someone's going to him on the street, es a él. then they're going to hit that person. Si un carro pasa por una piedra y la va a agarrar en la esquina y la va a botar, le va a pegar a él. If a person runs over a little rock and it goes skidding off, Si a alguien le van a dar pique, es a él. is he going to take it be that person? Y mucha gente dice, tengo mala suerte. Many people say, man, I got bad luck. No, no tienes mala suerte. No, you don't have bad luck. Estás bajo maldición. It could be that you're in a Porque curse. Cristo Jesús nos ha Because librado Christ Jesus has de delivered la us maldición. from the curse. Dice que no tendrás temor It says alguno. that you want to be Dice que afraid, dormirás como león that you will sleep like a y lion, nadie te and no despertará. one will awaken you, Porque eso significa because la resurrección that de Cristo. is what the resurrection of Christ implies for your life. La resurrección de Cristo me hace libre del temor. The resurrection of Christ sets us free from fear. Yo no sé cuántos de ustedes, I don't pero know how many of you. gracias a Dios yo recuerdo haberme convertido a los 16 I años. thank God I came to the Lord when I was 17 years old. Este año cumplo 50 años And this year I celebrate 50 years de servir al Señor. of serving the Lord. Y siempre recuerdo cuando Dios me salvó. And I remember when El primer Christ día saved que me. yo fui salvo. The first day that I was saved, Le decía al Señor, Señor, gracias I por la would say, salvación. Lord, thank you for my salvation. Ven ahorita, Señor. Come now, Lord. O llévame tú, que ahorita me Or muera. take me that I would die now. ¿Por qué decía esto? Why would I say that? Ya no tenía miedo a la muerte. I wasn't hermano. afraid of death. Ya era libre del temor. I was free from fear. El temor ya no estaba en mi vida. Fear was no longer in my La life. gente tiene miedo a morirse People are afraid of dying porque no ha creído en el Dios de la because they have not believed in resurrección. the God of the Porque la resurrection. resurrección de Cristo Because the resurrection of no Christ lo ha hecho libre del temor. has set us free from Hay fear. personas que viven There are people who con el live temor. in fear. Sienten un dolorcito y corren al doctor. They feel a little pain and Ay, run to the doctor, me doctor siento mal. and they feel Me bad. duele el Oh, corazón. my heart hurts. Ay, siento que me duele aquí. Or I feel I'm hurting Siento que me here. duele Or acá. hurts there. Y los doctores que se la saben de And the todas. doctors who know everything. Ahí te está dando Here you go. drogas. Tómate esto, Here, tómate drink this, aquello. drink that. Y nada hace, hermanos. And it doesn't do anything for you. El miedo es algo Fear is que something está en el ser humano which is in man cuando existe el pecado. when sin is present. Dice que cuando Adán y Eva pecaron, tuvieron miedo. Ellos se sintieron desnudos When Adam and Eve sinned, they felt afraid y se escondieron de Dios. and they hid from God. Y Dios dice,
Adán, ¿dónde estás? And God calls to Adam, Y where are dice, you? Señor, oí tu voz y He me said, Lord, escondí. I heard your voice and I Porque hid, tuve miedo. for I was afraid. ¿Por qué tienes Why miedo? were you afraid? Has pecado delante Have de you Dios. sinned before me? El pecado trae temor, Sin hermanos. El pecado causes trae fear. miedo. It causes you to be afraid. Cuando tú has creído en Jesús, When you have believed in en su Jesus Christ, resurrección, in His resurrection, el miedo se va de tu vida. then fear leaves your life. Dice en Hebreos, y liberad a todos que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. And might free those who through fear of death were subject to slavery all their lives. Eran siervos del miedo, They were servants of fear. eran siervos del temor. They were slaves to fear. Y vive mucha gente así en estos días. And many people live that way Hay today. miles de gentes There are thousands of que people viven en who depresión live in depression porque no tienen a Cristo, because they don't have Christ. que viven con dolor, They live with que pain. viven en agonía, They live in que agony. no pueden gozar su They vida. cannot enjoy their lives. Una vez vino un joven a la iglesia A young man once came to y cuando church, yo hablaba de esto, and when I spoke to him about this, decía, yo pensaba que eso era normal. he said, man, I thought that was normal. Toda mi vida he estado en depresión. I've been depressed all of my Toda mi life. vida he tenido miedo. I've always been afraid. Toda mi vida no he podido gozar de mi I've juventud. not been able to enjoy my youth. Tengo miedo de salir. I'm afraid of going Le out. tengo miedo a la gente. I'm afraid of people. Me encierro en mi cuarto. I lock myself No in my puedo room. disfrutar la vida. I cannot enjoy life. No siento alegría en mi I don't feel vida. happiness in my Yo no life. sabía dónde estaba la He said, I felicidad. didn't know where to find joy. Cuando, hermanos, yo le hablé de And Cristo when I spoke to him about Christ, y él recibió a Cristo como su and he received Salvador, Christ as his Savior, su rostro cambió. his face Estábamos changed. en el comedor, no We estábamos were en la in iglesia. we were in the back, in the kitchen, Y yo le di el mensaje. and I presented the El message, Espíritu the Santo gospel, de Dios vino a su and the Spirit vida. of God came over his Él life. sintió el perdón de sus He felt pecados. the forgiveness of his Cambió sins. su vida. He changed his life, Y después me abrazó and then he embraced me. y me dice, pastor, He said, Pastor, yo sabía que en algún lugar estaba la I knew I felicidad, could find happiness pero somewhere, yo no sabía dónde. but I didn't know where. En ningún lado hay felicidad, hermanos. There's no Solo en place Cristo. for happiness, only in Solo Christ. Cristo puede Only in hacerte Christ can you feliz. find Solo true Cristo happiness. puede quitarte la Only Christ can depresión. remove Solo Cristo your puede sadness. Only perdonarte. Christ can Solo forgive Cristo you. puede Only quitarte Christ can remove el sentido de responsabilidad, the sense of el sentido de responsibility, the sense culpabilidad of guilt que el diablo te ha acusado that todo the el enemy tiempo. has placed over your lives. Que te dice, pero mira quién eres, Just look at who you are, pero mira lo que eres. but look at what you are. No le haga caso al Don't diablo, pay attention hermanos. to the devil, Porque el Señor Jesús, because the Lord Él Jesus vino, hermanos, came para dar libertad to set a los the cautivos. captives free. Él vino, hermanos, a pregonar He came libertad a los cautivos. Él vino para darle vista a los ciegos. Él vino a poner en libertad a los oprimidos del diablo. He said, the Spirit of the Lord is upon me because He anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recover sight to the blind, to set free those who are oppressed. Entonces, hermanos, So, brothers, el creer en el Señor Jesucristo, and believing in Jesus el Christ, creer en su resurrección, believing in His nos resurrection, da a nosotros gives us el derecho legal the legal right de poder gozar de to su be able to presencia. enjoy His presence. El rechazo, hermanos, Rejection, brothers, es algo que está en nuestra vida. is something that is present. Por eso es que nos hacemos soberbios. That's why we become Por eso prideful. es que nos hacemos altivos. We become haughty. Por eso es que nos peleamos. That's why we fight. Porque no nos gusta que nadie nos humille. Because we don't like for anyone to humiliate us, No nos gusta que nadie nos We don't like for ponga anyone abajo. to put us down. Siempre estamos listos para salir. We're always ready to go ¿Por out qué? Porque estamos Why? acomplejados. because we have an Por- inferiority Porque nos complex. sentimos Because we rechazados. feel rejected. Porque alguien nos dijo, nuestros padres dijeron, tú no Because sirves para nada. Because our parents told us that maybe Eres we were un inútil. useless or that we were stupid. Y creímos. And we believed it. Y nos sentimos retraídos. And we feel Y rejected. éramos tímidos. And we feel Nos shy. portábamos como tontos. We behave as we Porque were había un foolish rechazo en nuestras vidas. because there was a rejection in our lives. Eso, hermanos, This, brothers, Cristo dice que vino para libertar and Christ said that He a came los quebrantados de corazón, to heal the para brokenhearted, pregonar libertad a to los proclaim cautivos. liberty to the captives. Dice que si tú eres pecador, eres If you are cautivo a del sinner, then pecado. we are captives to sin.
¿Cuántos de ustedes fueron How many were captive to sin cautivos, hermanos? prior to coming to Christ? ¿Cuántos fueron cautivos del How many were licor? captive to liquor? ¿Cuántos fueron cautivos de las How many were drogas? captive to ¿Cuántos drugs? fueron castigos del odio, How many were del captive to hate, to resentimiento, resentment, de la falta de of a perdón? lack of forgiveness? Ah, mis padres me la hicieron bien fea, hermanos. My parents did it to me. No los voy a perdonar. I'm not going to forgive them. Y siempre había eso, odio en mi And that corazón. hate was always in my heart. No los voy a perdonar. I said, I'm not going to forgive Yo them. no perdonaba a mi papá I can't forgive my father porque nos había abandonado, because he had abandoned porque us, sentía el rechazo en mi because I vida felt rejection in my life, y no se la podía and I perdonar. couldn't forgive him. Yo recuerdo que sentía ese rechazo tan I remember when I fuerte felt the strong rejection, que cuando crecí, hermanos, that when I grew, siempre recuerdo esto que mi padre me dijo, mijo, dame 10 I remember pesos. my dad would ask me to let him borrow $10, 10 Dije, no, pesos. no le voy a dar nada. I'm not giving you nothing. Dice, porque usted nunca me dio nada, I told him, because you never gave me porque anything, usted me abandonó. because you abandoned me. Hermanos, Brothers, era preso, I was preso del captive. odio, I was captive to hate. precio del resentimiento, I was captive to precio resentment. del rechazo, I was hermanos. captive to rejection. Pero cuando Cristo vino a mi But when vida Christ came to my life, y cuando nació mi primer hijo, and when my first son was born, fui a ver a mi papá. I went to see my Le father, dije, padre, and I told him, Dad, vengo a pedirte perdón. please forgive me. ¿Te acuerdas cuando te negué 10 pesos? I remember when I didn't let you borrow 10 pesos. Sí, me acuerdo, mijo. He says, I remember that, son. Perdóname, dice. I told him, please forgive Tenía me, Dad. mucho resentimiento, I had a lot of resentment, mucho odio a hacia lot of ti. hate towards you. Y mi padre me pidió perdón, And my nos father asked reconciliamos. for my forgiveness. Cuando tú and eres we preso reconciled. del odio, hermano, So when you're captive to del hate, resentimiento, to resentment, ¿sabes qué? you know what? Tú sufres más. You suffer more. Porque mientras tú eres aquella persona, Because when you hate that person, feliz That de la person is living their vida, life like nothing ever tranquilo, happened. no tiene they're problemas. chilling, they're Mientras tú fine. tienes ese odio, While you ese have that hate and that resentment, resentimiento, y quisieras encontrarlo And you para want matarlo. to find that person to kill them. Porque déjame decirte, Because I hermano, want to tell you, brothers, que cuando existe el odio, that when hate exists, tiene una causa. there's a reason Hay behind it. personas, hay niños que han sido violados, There are hermanos, kids who have been raped, que crecen con ese odio, and ese they grow up with that resentimiento en el resentment corazón. and that hate in their hearts. Nada los sana, Nothing can heal nada them. les da alegría, Nothing brings them joy. nada les da gozo. Nothing brings them Toda su happiness. vida están pensando They're thinking en el all of their momento en que lives fueron violados, in that moment which they sea were raped. niño, sea niña. Whether they were a Hay boy un or a little girl, resentimiento, una there's a cautividad resentment, and they're captive increíble, hermanos, to that moment en el corazón de los niños, in the hearts of these children, en el corazón de las in the personas. hearts of people. Pero ¿sabes qué? But you know what, brothers? La resurrección de The Cristo resurrection of Christ nos libra del sets rechazo. us free from that. No solo eso, hermanos, Not only that, sino que nos da la victoria sobre la but it muerte. gives us victory over death. San Pablo, hermano, sufrió muchísimo por el Señor. Paul suffered a lot for Christ. Lo azotaron 3 He veces, was lashed 3 lo times. persiguieron, He was lo persecuted, apedrearon, he was stoned. lo dejaron como muertos, They left him for dead. sufría asaltos, He was los assaulted. hermanos lo aborrecían, Other people en hated fin, him. hermanos. A lot of stuff happened to him. Pero él declara en But estos he versos, declares in these verses this. dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu He victoria? says, oh, death, where is your victory? Oh, death, where is your sting? ¿Por qué decía esto, hermano? Why did he say this? No tenía miedo a la He muerte. wasn't afraid of No death. tenía miedo a que se fuera a He morir. wasn't afraid to Él die. decía, para mí el vivir He es said, to live is Cristo, Christ. pero el morir But to die es is ganancia. gain. Por eso se burlaba de la muerte. That's No why he tenía ese miedo. mocked death. He wasn't afraid of Porque death. Cristo Because nos Christ dio la victoria had given us sobre the la victory muerte. over ¿Cuántos death? creen esto? How many say amen Cristo to nos that? dio la victoria He sobre had la victory muerte. over death. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. The Cristo nos sting of libertó death is sin. del pecado. So Christ set us free from Y el sin. poder del pecado, la And ley. the power of sin is the law. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. But thanks be to God who ¿Cuántos gives the dan gloria a victory to Dios our Lord por esto? Jesus Christ. ¿Cuántos pueden tener una How victoria, many can have hermano? victory in their lives? Fíjense ustedes que esa victoria se puede vivir en Cristo. Do you think you can obtain that victory in Christ Cuando el Jesus? comunismo estuvo en Europa, When communism was present in en Eastern Polonia Europe, había una congregación there's a congregation. y en esa congregación In that se escondían para poder alabar a Dios. They would hide to be able to worship. Un día llegó uno con una ametralladora And one day some soldiers showed y up. les dijo, a todos los que están aquí los voy a matar. They said, I'll kill everyone here. Así es que los que quieran salir en estos So those who momentos, want to leave, sálganse, leave now. porque si no los mato. Because it's not going to kill you. Y hermano, And salieron a lot muchos of people hermanos took off. y unos poquitos se quedaron. And that few remained. Entonces dejó la ametralladora So y he dijo, put the weapon to ahora the sí side. vamos a alabar a He said, okay, Dios. let's praise God now.
Hermanos, cuando tú Brothers, estás en pecado, When you're in sin, tienes miedo. you are afraid. Por eso cuando hay una directa, That's when there is indirecta, a direct or indirect comment, entonces tú te resientes porque Then dices, you ya feel están it. hablando de mí. and then you say, man, pastor's talking about me. Eso fue exactamente lo que pasó cuando yo llegué a That's la exactly what iglesia. happened when I went to church. El pastor empezó a hablar, The hermanos. church started to preach. Digo, The tú eres pastor un to preach. malvado, eres un He said, you're pecador, wicked eres and you're un a sinner, traidor, and eres you're un a mentiroso, traitor, eres you're a un... liar. Y yo nomás me escondía. And I Yo was decía, trying to hide. este la trae conmigo. I'm like, man, he's talking about me. Porque yo era preso, Because I hermano, was captive del pecado, era preso to del sin. temor. I was captive to fear. Más gracias sean dadas a Dios que Él nos da la victoria por medio de nuestro But Señor thanks be to God is the Jesucristo. victory to our Lord Jesus Christ. Su resurrección His resurrection fue la victoria que Él nos dio a was the nuestras vidas. victory that he gave us. Porque si Cristo no Because if resucita, Christ does not resurrect, tampoco nosotros tendríamos esperanza then we will have no hope. de una vida mejor. We have no hope for a better Tampoco life. tendremos la esperanza Nor de volver a vivir. would we have a hope to live again. Hace unos meses Some months ago, murió una hermana de la congregación a sister in the church passed y away. tuvo la oportunidad de pedir perdón, de She had the arreglar su chance to vida, ask forgiveness, sus to familias, su render her life for esposo, God, sus talk about her hijos, husband, her children, con with hermanos. the brothers in the church. Hermanos, había esa esperanza And there was that hope que nos íbamos a ver that we would see her. y recordábamos las comidas que And we remember the comíamos, los foods that we tiempos que ate together, pasamos, the times that we passed pero together. había esa seguridad. There was that security, a certainty. Me los voy a adelantar, And I'm going to go ahead. pero allá nos vamos a And she ver. was like saying, I'm going to go ahead, Ahí but we'll estaba, see you hermanos, there. cuando And- me estaba platicando de I que was le there. habían pronosticado sidrosis. They had diagnosed her with cirrhosis. Ella nunca tomó, She never drank, pero de eso iba a morir. but that's what she was dying of. Entonces le dijo a su hija, mira, me pronosticaron sidrosis. And she told her daughter, look, they diagnosed with cirrhosis. Y con esa calma, con esa With that peace, serenidad, dijo, ya cómprame la caja, serenity, she said, buy me the coffin porque ya me voy a morir. because Así. I'm going to die. That's what she said. Hermanos, Brothers, ¿cuál miedo? there's no fear. ¿Cuál temor? No fear. ¿Usted ha visto cómo mueren los paganos? Have you seen how unbelievers die? ¿Ha visto las caras que hacen, hermanos? Have you seen the faces when they De die? terror, de miedo. Of fear, Gritan, terror. ahí vienen por mí. So they're ¡Ay, coming from me, coming from ayúdenme, me, help me." ayúdenme! And they shout for help. Pero Cristo But Christ nos ha dado la victoria has given us victory sobre la muerte. over ¿Cuántos death. dan gracias a How Dios many por thank esto, God for hermano? that? Hay otro personaje There's another personality que here. algunos de los cristianos les llaman el chanclas. Otros le llaman el cucuy. Otros le Some llaman call him el the boogeyman, coco. some call him another Otros le name. llaman el fantasma. Some call him the ghost. Otros le llaman el diablo. Others call him the devil, Satanás. Satan. Y este personaje, And this personality, según la Biblia, according to the Bible, dice que causaría miedo, causes fear. que causaría temor. It says he would cause terror. Y es cierto, And hermano, it's true. es cierto. It's true. Cuando yo no conocía de Dios, When I didn't know about God, tenía un miedo a la oscuridad. I was afraid of the dark. Yo no sé si alguien tiene miedo de ir al baño. I don't know if you're afraid of going to the Prende la bathroom luz at night and you turn rápidamente. the lights on. Siente que alguien lo está You feel someone's agarrando. going to grab you. Hay esa sensación de miedo. There's a sensation of fear. Y el diablo se goza en eso. And the devil rejoices in that Porque el diablo es un malvado. because the hermanos. devil is wicked. Y su tarea de él es And his task poner opresión. is to oppress. Pero cuando conocemos a But Cristo, when we come to know la Christ, cosa es diferente. things change. Déjeme decirle algo, hermano. I want to share something with you. Que durante la época pasada, That in the past que se times, considera el Antiguo Testamento, we call the Old Testament, nadie podía triunfar sobre el enemigo. no one could ever defeat the enemy. El enemigo tenía una absoluta autoridad sobre The el enemy hombre. had an absolute authority over humanity. Porque Adán le dio la autoridad a Because Adam Satanás surrendered that right. cuando le creyó a sus When he mentiras believed the devil's lies y le entregó el reino que Dios le había and gave dado up sobre the la kingdom that tierra had been given to them, al diablo. he gave it over to El Satan. diablo le dice a Jesús, Satan tells Jesus, si tú me adoras, yo te In voy a the dar todo el temptation, mundo, he says, if you worship me, porque I a mí will me give fue you dado. the entire world. Because it was given to him. Porque el hombre le entregó, hermanos, Because man surrendered legalmente that legally. su poder sobre la tierra.
that power over the earth. Entonces él tenía autoridad. So the devil had authority. Pero cuando Cristo aparece But when Christ appears, y cuando entra a la sinagoga and when he goes into the y adentro de synagogue, esa sinagoga and in the synagogue estaba un hombre was a man who endemoniado was que demonized. tenía muchos He demonios. had a lot of demons. Cuando los demonios vieron a And when they Jesús, saw Jesus, gritaron they shouted, y dijeron, Jesús, said, ¿qué Jesus, tienes con nosotros? what have you to Has do with venido a us? atormentarnos. Have you come to torment us? Porque les decía, sal de ese hombre. Because he told them, get out of that man. Y entonces And then, brothers, el poder del diablo the power of the devil fue quebrado. was broken. El Hijo de Dios, The Son of el God, unigénito del Padre, the only begotten of the vino a Father, vencer las fuerzas del came to maligno defeat the power of the devil para que ya no nos so espantara, that we would no longer be afraid. para que ya no nos atemorizara. So we would no longer be terrorized, so to speak. Algunas personas tienen esta creencia. There are people who have this belief. No hables del diablo, Don't talk about the porque devil. si hablas del diablo, él se If aparece. you talk about him, he shows up. ¿Qué se va a aparecer, He's not gonna hermanos? show up. Con el poder del Señor With the nos power of aparece Jesus ni hoy Christ, ni he nunca, disappears in a porque el moment. poder de Cristo está en Because the power nuestras of Christ vidas. is in our lives. ¿Saben qué? Él tiene You know miedo. what? He is afraid. Tiene miedo a ti. He is afraid of you. Porque tú eres Because you un are hijo de Dios. a child of Y God. tú tienes toda la And autoridad you de have Dios. all authority. Solo que debes de usarla. It just the thing is that we don't use it Solo sometimes. que no debes de pecar. We shouldn't sin Porque el pecado pues te trae miedo. because sinning attracts fear. Es el pecado el que causa el It temor en is tu sin which vida. causes fear in Es our el lives. pecado el que causa miedo. It is sin which Es el causes pecado el que causa fear, inseguridad. which causes Es el pecado el insecurity. que causa It is rechazo. sin which causes Es el rejection. pecado el que te hace sentir And con it is sin which opresión. makes you feel to be Es el oppressed. pecado el que te It deprime. is sin which El que te depresses you, trae depresión a tu which brings vida. depression over your lives. Pero el viernes predicaron los hermanos más bienaventurado aquel cuyas iniquidades son But perdonadas blessed are those whose iniquities have been forgiven y borrados sus pecados. and whose sins have been erased. Es bienaventurado. Blessed. Entonces el estar bien con Dios So in being right with nos God da la victoria. gives us victory. Ok, entonces Cristo muere, hermanos. So Christ dies. Y yo recuerdo que dijiste el viernes, Remember you said on a Friday, Cristo nadie lo mató. no one killed El Christ. diablo no lo venció, The devil hermano. didn't defeat Christ. Él entregó su He vida. gave up his life. Él entregó con pasión. He gave Él with entregó passion. con amor. He gave it up Él with love. entregó He porque gave it up deseaba hacerlo because por he desired nosotros. to do it for us. Y el diablo, And hermanos, the devil, brothers, quedó humillado. was humiliated. Y despojando a los principados y a las potestades, refiriéndose a Satanás, a sus demonios, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. And here, referring to the devil and the demons, as when he had disarmed the rulers and authorities, he made a public display of them, having triumphed over them through him. Dice, hermanos, que el Señor Jesús los despojó. Lord Jesus displayed them. El diablo, hermanos, Brothers, es poderoso. the devil does have power. El diablo era más poderoso. The devil is more powerful. El diablo es poderoso He is powerful porque oprime because he oppresses a los que no tienen a Cristo. those who don't have Christ. Se goza espantarlos. He scares them. Se goza asustarlos. He enjoys Se terrorizing people. goza mover las cosas. He enjoys moving things around. Yo no sé si alguien de ustedes alguna vez ha estado orando I don't know if you've ever been praying y de repente oye un ruido and suddenly you hear a noise. y dice, ¿qué será eso? You say, man, what was that? Y se espanta And you become afraid. y sigue orando And you keep praying. y otra vez el ruido And you hear the noise again. y se espanta. And you become afraid. Yo no sé si le ha pasado a usted. Has it ever happened to you? Es normal que nos pase. Y cuando volteo, And when you turn around, una lagartija. there's a little gecko Está on the haciendo wall. ruido. Little gecko making noise. El closet que se está comprimiendo de el calor del día y que ahora ya se está enfriando. Or the house is cooling down after a hot day and it's creaking. Pero el temor, hermanos, But se fear, presenta brothers, a la gente. Fear is passed on to people Porque el diablo because the devil oprime al ser humano. oppresses humanity. Entonces, Él es poderoso para los que no tienen a Dios. So he is powerful to those who don't have God. Pero Dios But God es poderoso is powerful en nuestras vidas. in our lives. Amén. Amen? Él es poderoso en He is nuestras powerful in our vidas. lives. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a demonios que dicen, ¡ah! How many times Yo have soy we legión. ran into demons and say, oh, I'm legion? Y la gente grita, hermanos, cuando está And endemoniada. people shout when they're demonized. Y el diablo quiere And the devil wants asustarnos. to scare you. Y a veces digo, ¿tú eres legión? Sometimes you're not legion. Los demonios más escandalosos The most scandalous demons, son los más chaparros, Are the hermanos. smallest Son ones. los más chiquitos. they just make a lot of noise.
Como nosotros sabemos de legión, Since we know about y legion, legión son miles de and which means demonios, thousands of los demons, demonios quieren espantarnos. devils want to scare, Pero demons want to como scare nosotros us. ya sabemos sus But since we already mentiras, know their lies, nos reímos de él. we laugh. ¿Cuál We're legiones? like, get out of here, Tú dude. eres uno de los más chaparros, You're de one los of the más smallest ones. inmundos. The most filthy. Y cuando aplicamos el poder del And when we Señor apply the power of y God, le decimos en el nombre de and we say in the Jesús, name of Jesus, te vas de esta you leave gente. this life, La gente grita, hermano. people scream. La gente vomita. People La gente se revuelca. vomit, they twist around, Pero el demonio but the demon se va. leaves. ¿Por qué? Why? Porque Cristo Because lo venció Christ en la cruz del defeated him on the Calvario. cross of Calvary. Dele un aplauso al Give the Señor. Lord a clap offer. Gracias a Dios por la victoria. We thank God for the victory. Tenemos victoria sobre nuestra We carne. have victory over our flesh. Tenemos victoria para dominar el pecado We have victory to dominate our cuando sin. Cristo está en When nosotros Christ is in y su us Espíritu Santo está en and nuestras His Holy vidas. Spirit is in our lives. Cuando tenemos una comunión correcta When con we have Cristo a right relationship y with cada Christ, día nos ponemos en and contacto every con time Él, we commune with Him, no tenemos tiempo we have no time de pecar. to sin. No tenemos tiempo de hacer lo We malo don't have time to do what is porque evil nuestra vida está because pegada a our Cristo. lives are close to Christ. Porque dice San Pablo, los que son de Cristo han crucificado su carne He said, now those who have belonged to Christ Jesus con sus have pasiones, crucified the flesh with con sus his passions and deseos. desires. porque los deseos de la Because the carne desires of the flesh es la pecaminosidad. is sin. Los deseos de la carne desires es el of the pecado, flesh es el are adulterio, sins. It's adultery. es la It's fornicación, fornication. es It's llenar los ojos de lascivia, your los eyes with oídos de lust, cosas malas, Listen to bad things los with your ears, pensamientos filling your thoughts y todas esas with cosas. evil and wicked things. Cosas que Things cuando no conoces a that Cristo when you don't know Christ, no sabes qué hacer. you don't know what to do. Pero cuando tú vienes a Cristo, But when you live in Christ, Él cambia tu vida. He changes your Él life. te da la victoria He gives you victory sobre el pecado, over sin sobre la carne. and over the flesh. Si Cristo resucitó, hermanos, If Christ resurrected, significa que Él nos provee todas las He provides cosas. us with everything that we need. Y una de las cosas que nos And one of the provee, things which we're provided with, podemos contar con su we can presencia. count on His presence. Eso es importantísimo, hermanos. That's extremely Podemos important. contar con la presencia de Dios. We need to count on the presence of Christ. Entonces, Él cumple su promesa. So He fulfills His promise. Cuando nos hemos sentido solos, When we have felt cuando alone, el enemigo ha querido venir a when the enemy espantarnos, has wanted to come to attack us, Él está ahí. He is there. Él dijo, yo me voy, He said, I will pero voy a leave, mandar mi Espíritu but I will send you Santo. my Holy Spirit. Y con Él yo voy a estar with con him, vosotros I will be with todos you los días always hasta el fin del until mundo. the end of time. No te dejaré, I will not leave you. no te I will desampararé, not forsake you. siempre te defenderé I will always protect you con la diestra de mi justicia. with my right hand of righteousness. Así es que Él nunca nos ha dejado So He has never abandoned you. y su presencia And His está en presence nuestras vidas. is in our ¿Cuántos sienten lives. su presencia, How many hermano? feel His presence? Déjeme decirle algo. I wanna tell you Cuando usted this. siente la presencia de When you Dios, feel God's presence, es porque usted está en comunión con it's Él. because you're in relationship with Him. No tiene tiempo de pecar, You have no time to sin porque la presencia de Dios está because ahí. the presence of God Usted is there. sabe de antemano You know from beforehand de que Dios va en su carro. that God is in charge. Cuando usted prende sus cantos, When you cuando turn on usted ora al Señor your mientras va al worship music, trabajo, while you pray, mientras while you usted ora al drive, Señor cuando regresa a su trabajo, while you're with God, cuando while usted you're at ora work, cuando come, when you cuando pray, when you cena, eat, cuando when you desayuna, have breakfast, have lunch, cuando hace su devocional, when you do your cuando devotionals, toma su tiempo. when you take your time. ¿Qué diablo ni qué diablo, hermano? There is no devil. El diablo tiene miedo de The usted. devil is afraid of you. El diablo tiene miedo de The usted devil is afraid of you porque sabe que usted es because he peligroso knows para that you are él. dangerous against him. Porque si usted quiere Because if you y se want pone las pilas con Dios, and you get right with God, cuando usted vea a alguien when you endemoniado, see someone who's demonized, usted va a orar por you él can pray for that y le person va a reprender el demonio. and you can Y rebuke the el demons, demonio se va a and those ir. demons have to leave. Porque él les dijo, Because he yo said, me voy, I will leave, pero les doy toda but I potestad. give you all authority Hollaré serpientes, to escorpiones, trample upon serpents refiriéndose a los and demonios, scorpions, referring to the y demons, nada os dañará. and no one will be able to Sobre come los against you. enfermos pondrán sus You will lay manos hands upon the y sick, sanará. and they will be healed. Y en mi And nombre in my name, echarán fuera you will demonios. cast out demons. Es la presencia de Dios. It is ¿Cuántos God's dan gloria a presence. Dios por su presencia? How many give God thanks for His presence? Si Cristo resucitó, hermanos, podemos contar con su If Christ dirección. resurrected, we can count on His direction. Nosotros somos lo que Dios quiere que seamos.
We can be everything God wants us to Sabemos para dónde be. vamos. We know where we are going. Sabemos el camino. We know the path. Conocemos la We verdad. know the truth. Conocemos la vida. We know the life. Él nos da una He mejor gives us dirección. a better direction. Si Cristo resucitó, If Christ resurrected, podemos contar con su then cuidado. we can count on His care. Él cuida de He nosotros, cares for hermanos. us. He cares over Mientras us. que otros perecen, ustedes While others guardaron. perish, you will flourish. ¿Por qué? Why? Porque Dios cumple su Because promesa. Christ fulfills His promises. Él dijo que no nos iba a He dejar, says, I will not leave you. que no nos iba a That He will desamparar. not abandon us. Él nos dijo He said que íbamos a tener pruebas, that we would have que tests íbamos a tener and luchas. struggles. Él nos advirtió, He warned us about it. pero Él nos dijo But He que said en medio de la prueba, that in the midst of the que en test, medio de la in the tribulación, midst of the tribulation, Él iba a estar con that He would nosotros. be there ¿Cuántos with creen us. esto? How many believe that? ¿Cuántos lo creen? How many believe Y that? por todo el mundo dice, Is to go to the entire predicar el world, evangelio, preach the gospel, el que creyere fuere bautizado, believes in- será salvo. and baptized to be Y saved. estas señales And these signs will follow seguirán those who a los que believe creen in my word, en mi nombre. in my name. ¿Cuántos han creído en el How many Señor? believe in ¿Cuántos han Jesus creído en el Christ? Señor? How many believe in Tú, Jesus hermanos, Christ? tienes ese poder. You receive that Yo power. no sé lo que representa la resurrección para el mundo. I don't know what it means for the Vuelvo a world. repetir, hoy celebran a una Today, diosa llamada Easter. They celebrate Isis. Ellos celebran esta diosa Today they celebrate this goddess. y esta diosa And this goddess- ponía huevos. She laid Era la eggs. diosa de la She was the goddess of fertilidad. fertility in Roman culture. Tenía Greek culture. muchos huevos en el cuerpo She had a lot of eggs in her y la body. gente imita eso. And people imitate Los that. niños recogen huevos en los Kids parques, go in the search for les dan eggs. premios. They give them prizes. Para ellos esa es la For them, that's resurrección. Easter. That's resurrection. Yo no sé cómo lo celebra el mundo, I don't know how the world pero celebrates it, compran conejos, but they símbolos de dress up as fertilidad, Easter bunnies. compran pollos They buy que little se peeps, multiplican little chickens, y adoran a algo and they worship, que no tiene sentido. which makes no sense. Pero los hijos de Dios But the children of God, tenemos la promesa de Dios we have the promise of God y la esperanza de la and the resurrección. hope of the resurrection. Marta lloraba Martha cried cuando su hermano se murió. when her brother Le died. dijo a Jesús, si tú hubieras estado And she aquí, told Jesus, if mi he had hermano no hubiera died, muerto. my brother would not, if Y he el had been here, my Señor- brother would not have y el died. Señor le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria And de the Lord Dios? said, have not told you if you believe that you will see the glory of Tu God. hermano resucitará. Your brother will Y resurrect. dice, yo sé que He resucitará. says, I know he will En resurrect el día postrero, in the last days. Jesús le dice, yo soy la Jesus said, resurrección. I am the Yo resurrection. soy la vida. I am the Yo life. soy el que Dios I vida. am the one who gives life. Lázaro, sal de He said, ahí. Lazarus, come forth. 4 días tenía. He had been there for 4 days. Y Lázaro se And levanta. Lazarus came out of the tomb. Porque Jesús, Why? Because que es Christ, la resurrección who is the y resurrection es la vida, and who is the life, nos da una victoria gives us completa. a total victory. Hermanos, Brothers, ¿qué significa what does it mean? la resurrección para ti? What does the resurrection mean for you? ¿Qué es lo que tú puedes gozar de la What resurrección de is it that you Cristo? can enjoy from the resurrection? ¿Qué es lo que tú puedes sentir en este día? What can you feel today? Este es un día de alegría, hermano. This is a day of joy. Este no es un día para llorar. That's not a day to be Ay, crying. pobrecito Jesús. Or poor Lo Jesus, sacrificaron. they sacrificed him. Nada No, de eso, hermano. no, brothers. Él cuando se entregó, When he gave himself se up, entregó con pasión. he did it with passion. Se entregó con deseo. He did it because he wanted to. Se entregó con todo su amor. He did it with all of his love. Él dice en su palabra, His word says, ¿cuánto he deseado este momento? how much have I not desired this ¿Cuánto he moment? sentido esta pasión Felt this passion de poder estar con of ustedes, being de able to morir be por with you, ustedes? to die for you. Porque era la única forma Because it was the only way en que él podía recuperar in a su which he esposa, could recover a su novia, his para bride casarse un día con él. to once again wed her, referring to the church. Ahora, hermanos, Now, brothers, ¿qué podemos hacer what can we do para poder estar seguros to be sure de que Cristo resucitó? that Christ is resurrected, De que Él se haga real a nuestras vidas. that he be real in our lives? Mire lo que dice Look el what it apóstol says Pablo. in Romans, the Apostle Paul again. Por si no sabías esto, In case you didn't know this, y has tenido miedo a la and you've been muerte, afraid of death, y le has tenido miedo al diablo, you've been afraid of the devil, y le has tenido miedo a la and you've been carne, afraid of the flesh, y le has tenido miedo al and you've been pecado. afraid of sin. Mira lo que dice. Look at what it says. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. That if you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised him from the dead,
it says you will be saved. Ayer alguien puso en mi puerta un anuncio que decía, Someone placed an ad on my door yesterday. ven este domingo con Said, nosotros, Come this Sunday. vamos a celebrar la muerte del Señor We're going to Jesús. celebrate the death of Jesus Vamos a Christ. explicar todo lo relacionado a la muerte de We'll Jesús. explain everything about the death of Jesus. El domingo de resurrección, On Easter Sunday? Resurrection Sunday? no vamos a celebrar la resurrección. Or we can celebrate the resurrection to No death. pueden celebrarla porque ellos no creen en la You can't resurrección. celebrate it because you didn't believe in resurrection. No creen que Dios se levantó They de los don't believe that muertos. Jesus resurrected from the dead. Y a mí me dio risa. And it made Yo me dije, laugh. hey, vamos a celebrar que I Cristo said, vive. let's celebrate that Christ Vamos a lives. celebrar que por Él somos That by salvos. him we are saved. Porque el que confesare con su boca y creyere en su corazón será salvo. Because of what we just read here. You will be saved. Qué fácil, hermanos. It's easy, brothers. Qué fácil. It's easy. Es su gracia bendita. In his grace, Es su amor. it is his love. Él dijo He said, a su pueblo, he told his people, yo los voy a salvar de pura gracia. I will save you from grace. Yo les voy a dar su Through regalo grace. sin que I will ustedes give hagan you my nada. gift without you having to do anything. Solo Just confiésalo con tu boca. confess with your mouth and believe. Recíbelo en tu corazón. Receive it in your heart. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca testificas para salvación. For with the heart a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. San Pablo dijo, ya no vivo yo, Paul said, I no longer live, sino que Cristo but Christ vive en mí. lives in me. Y si Cristo vive en And ti, if Christ lives in you, tú eres una persona then salva. you are a person who is saved. Confesar, hermanos, To confess, según el diccionario Strong, according to Strong's quiere dictionary, decir hacer un pacto. it means to make a pact. Hacer un pacto con Dios. Si tú make a has pact with aceptado God. a Jesús, If si you tú accept crees en Jesus, Jesús, if si you tú believe lo has in Jesus, confesado con tu boca, If you confess with your mouth, se los digo por then I experiencia. say by experience, Cuando yo recibí a Cristo, when I received Christ, hice un pacto con el I made a Señor. pact with God. Dije, Señor, yo te voy a servir I todos said, los días Lord, de mi I will vida. serve you Te all the days entrego of my mi life. juventud y mi vida, I mi give you familia, my youth, mis my hijos. family, my children. Voy a hacer un pacto I will contigo. make a promise with you. Confesar significa To confess reconocimiento means recognition. y reconocer And to que recognize Jesús es el Hijo that de Jesus Dios, is the Son of God, que Dios lo envió a esta that He tierra was sent by His Father para to this earth perdonarte y para to salvarte. forgive us and to save ¿Cuántos us. pueden reconocer How eso? many can recognize that? Confesar significa profesar. Confess means to profess. Confesar significa prometer. Profess means promise. ¿Cuántos prometen este día How many servir al promise Señor? to serve God today? ¿Cuántos prometen buscar How de many Dios? promise to seek ¿Cuántos God? prometen confesar a How many Cristo promise to como su confess Salvador? Christ as their Savior? ¿Cuántos pueden decir gloria a How many can Dios? say glory to God? Él, hermanos, He, es el que te salva. the one who He's the one Él who es el saves que you. perdona tus He pecados. forgives your sins. Él es el que sana tus dolencias. Forgives Él your es el que iniquities. rescata tu vida. He rescues your life. Él es el que te corona de He crowns you favores, with de righteousness, misericordias. with favor, Él es with el que mercies. sacia de bien tu He is boca, the one who de modo satiates your que te desires. rejuvenezcas como In el such a way águila. that you be Él es el que hace el bien a tu rejuvenated like vida, the eagles. nadie He does más, good to your solamente good, no Él. one else. A Dios la gloria, To a God Dios be the la glory, honra, a to Dios God la the honor, alabanza, to God porque the Él praise, es because He is el que está en tu vida. the one who's in your life. Tú no recibiste a cualquier cosa, tú recibiste a Cristo. You receive Christ, you're not Y just Él whatever. dijo, yo voy a estar con vosotros. And He said, I will be with you. ¿Dónde? Where? En nuestro In corazón. our lives, in our hearts. Eso nos da la comunión. That gives Eso us nos ayuda a relationship. pensar en Él. That gives us communion. Confesar es declarar, To hermanos. confess means to declare. Ya no tenemos más dioses. We have no other gods. No más dioses. No dioses de palo, No dioses de other gods made madera. of sticks on our, No on our más chains, dioses. on Confesamos, necklaces. We declaramos. confess, we declare Que Cristo that Christ es nuestro is Señor. our Lord. Declaramos que Cristo We es declare nuestro Salvador. that Christ is our Declaramos Savior. que Cristo es We declare nuestro perdonador. that Christ is our Declaramos que forgiver. Cristo es That nuestro Christ is libertador. our Declaramos deliverer. que Cristo es el We todo de declare nuestras that vidas Christ heals y our que Él lives. murió y And that He resucitó died and para que resurrected nosotros tuviésemos so that we would vida have life y vida en and life abundancia. in Denle un abundance. aplauso al Señor, Lord, a hermano. clap offering for that. Por último, Finally, confesar es hacer. to confess is to do. Dice, si me amáis, He says, if you love me, guardad mis then you will mandamientos. keep my word. Si me amáis, guardad mi If you love me, palabra. you will keep my word. Y hermanos, es un ejercicio And this is an exercise en la vida cristiana. in our Christian lives. No es una religión. It's not a religion. No estamos haciendo We're not
nada absolutamente doing anything para ganarnos la salvación, to ¿ok? earn our salvation. Si oramos a If we Dios, pray, si cantamos, if we sing, si santificamos nuestras if we vidas, sanctify our lives, si le agradecemos a Dios if we sus thank God favores, for His favor, no es porque nos estamos it's ganando. not because we're trying to la earn salvación. our salvation. Él nos salvó He already saved cuando us éramos los peores, when we hermanos. were of the worst people. Yo no recuerdo absolutamente nada I don't remember que cuando anything yo vine a Cristo, except that when I came to yo Christ, hice algo bueno. I did something good. Yo llegué ahí como un malvado pecador. I came there as a sinner, Cristo me perdonó and Christ forgave me, y Él me cambió. and He changed me. Y desde And entonces from then on, yo he seguido su I have palabra. followed His word. Es todo, hermanos. That's it. Entonces, confesar So to confess también significa hacer. means to do. Ahora, pónganse de pie, mis queridos I ask that you hermanos. please stand. Pónganse de pie. Esto es importante para Please su stand. vida. This is important. Oh, que todo el mundo pudiera entender esto. I wish the world could understand this. Que el mundo pudiera entender este mensaje, That the world could hermano. understand this message, Que es tan fácil which is easy poder tener a Cristo en tu to be able corazón. to have Christ in our hearts. Y cuando tú lo tienes, And when you have Him, adiós depresión, adiós you can say coraje, goodbye to adiós ira, afflictions, to wrath, adiós anger, odio, hate. adiós You can say resentimiento. goodbye to Tu resentment. vida florecerá Your life will flourish, y tu dolor, hermanos, and your pain será como una nube que se fue, will be like a cloud that passed, porque tu rostro brillará because your y face alumbrará, will shine, porque Cristo está en tu and you will be corazón. happy because Christ will be in your lives. Pero necesitas recibirle. But you have to receive Him. ¿Qué es eso, hermanos? What does that mean? Recíbelo. You must to receive Him. Ese día abre tu corazón. And this day, open your heart. Dile cómo te sientes. Tell Him how you feel. Diles el miedo, el temor, la depresión que ha habido en tu vida. Share the fears you have in your life. Dile la infelicidad que hay en Share tu with them the rostro. unhappiness in your life. No eres feliz con tu familia, You're no not eres happy feliz with your family. You're not porque happy. sales, no eres feliz porque You're entras, not happy because no of eres this feliz porque or that. tienes, no eres feliz You're porque not no happy because you tienes. have, or Si you're not happy tienes, because you don't estás have. incontento. Si no tienes, estás deprimido. If you don't have, you're depressed Porque no tienes a Cristo. because you don't have Christ. Tú necesitas recibirlo, You need to receive Him, confesarlo, to confess Him, decirle, to tell Him, hacer un pacto con to Él make a pact with Him, y abrir tu corazón and to open your heart. y decirle, Señor, And say, Lord, yo te recibo en mi I corazón receive you in my heart como mi único, as my only suficiente and sufficient Salvador de mi Savior vida. of my life. ¿Es difícil, hermanos? Is it hard, brothers? Creo que no, No, pero hazlo de corazón. but do it from your heart. Porque si confesaras a Jesús If you confess y Jesus creyeres en tu corazón, and you believe in your heart, serás salvo. then you will be saved. Entonces miren la promesa de Dios. So look at His promise. Mas a todos los que le recibieron, But a if los you que receive creen Him, en su nombre, les dio la autoridad de ser llamados hijos de it Dios. says, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name. Aló, Hello, brothers. ya no somos cualquier cosa, We are no hermanos. longer just whatever. ¿Qué somos? What are we? ¿Qué somos? What are we? Somos hijos de We're Dios. children of God. ¿Por qué? Why? Porque un día le recibimos en Because one day nuestro we receive corazón. them. Porque hacemos su voluntad y guardamos Because sus we do His mandamientos. will Y porque Él and nos ha follow His word. libertado. Because Él He nos has ha set dado us free. poder. He Él nos has ha dado given us victoria. power. He has Él nos given da us una vida de victory. salud. He has given Él us a nos da life una vida de of health, santidad. a life of holiness. Él, sus He- promesas, las hace fieles. And His promises Que el Señor les bendiga una vez más, mis queridos amigos y hermanos. Bueno, esta semana ha sido una semana increíble, una semana de bendición, una semana de alegría, una semana de gozo, al saber que Cristo murió por mis pecados, que fue clavado en una cruz. Él quería ser clavado, Él me amó tanto que se dio en la cruz para salvarme, para perdonarme, y pudimos celebrar también, o por lo menos observar, la fiesta de los panes sin levadura, y hoy domingo estamos celebrando la fiesta de los primeros frutos, y más que los primeros frutos, estamos muy contentos porque en los primeros frutos Cristo se presentó como el fruto de la resurrección de los muertos. Él fue el primero que resucitó y juntamente con Él nosotros vamos a resucitar. Esta es una promesa muy especial que nuestro Dios nos ha hecho. Si Cristo murió, Él resucitó.
Y Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces nosotros, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando aceptamos a Cristo, venimos a una nueva vida. Ahora somos una nueva criatura, una nueva vida en Cristo Jesús. Porque Él vive, nosotros también vivimos. ¿Y qué importancia es este mensaje para nuestras vidas? Porque por medio del mensaje nosotros vimos que al Jesús resucitar nos dio vida espiritual, nos dio vida abundante, nos dio una vida saludable, nos dio la victoria sobre la carne, la victoria sobre el diablo, la victoria sobre las enfermedades. Y Él nos rescató y nos hizo libres de condenación, libres del pecado, y nos ha llevado a su reino, al reino de Jesucristo, el cual Él establecerá 1000 años en esta tierra, y nosotros vamos a poder estar ahí, porque Cristo vive, nosotros también vivimos, porque Cristo reina, nosotros también reinaremos, porque Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Esa es la esperanza de nosotros en nuestra vida. Así es que yo no sé para ti qué represente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero si no representa nada, ahora saben lo que representa para mi vida y saben lo que representa para la vida de cada persona que ha venido al Señor Jesús. Así es que en este día te invito para que tú le recibas y para que tengas tu experiencia tú mismo de lo que es la resurrección del Señor Jesús en tu vida y puedas tener una completa libertad, una completa liberación, una completa sanidad en tu vida a través del sacrificio de Jesús en la cruz y del poder de su resurrección. Así es que esta es una buena oportunidad para que te entregues al Señor. Al final hay una información para tu vida. Si no tienes un lugar donde acudir en las islas de Oahu, te invitamos para que vengas a la iglesia Su Gran Alabanza. Pero aquí hay muchas buenas iglesias a las que tú puedes ir y acudir y buscar de Dios y ser restaurado y ser edificado con la palabra del Señor. Pero si no has recibido a Cristo, quiero invitarte para que lo hagas en el nombre del Señor Jesucristo. Y allí en donde estás, abre tu corazón, abre tu vida, invita a Jesús para que venga a tu corazón. La Biblia dice que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Porque con la boca se cree para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. Así es que esta es la buena oportunidad para que tú lo hagas. Vas a tener una identidad nueva. Ahora vas a saber quién eres. Vas a saber que tú, al recibir a Cristo, eres hijo de Dios. Porque dice su palabra que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y si tú haces esta oración, vas a ser hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo presento a todas las almas que esta mañana abrirán su corazón para recibirte como su único suficiente Salvador, que ellos puedan tener la experiencia de la resurrección y puedan gozar de todas las promesas que tú nos has hablado esta mañana a través de tu palabra. Yo los bendigo en tu nombre y declaro tu bendición para sus vidas y, Señor, que ellos puedan recibirte en su corazón como su único y suficiente Salvador. Gracias a Dios. Dios les bendiga, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que la paz de Cristo sea en sus corazones. Nos vemos la próxima semana. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawaii 96817. Si usted tiene conexión al internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana y que la paz del Señor sea con ustedes.